No sé, sucesión en una serie y la relación entre ellas. Alguna de las cosas en la presentación voy a hacer, pero la teoría la voy a hacer aquí en la pizarra. Vas a filmar, ¿no? ¿Sí? Espero que te sientes aquí. Ya. Eso. Ya. ¿Qué cosa es una sucesión? Ya, esa diferencia la voy a marcar ahora. ¿Ya? Bien. Una sucesión, mejor dicho, antes de hablar de sucesión, deberíamos hablar de lo que es una función sucesión. ¿Ya? Voy a poner aquí entre paréntesis. Es una función sucesión. Ya. Una función sucesión es una función X, así lo voy a llamar grandota, es el nombre de la función, así como f. Pero la gran diferencia de cualquier función, mejor dicho, vamos a ponerle f, ¿ya? F. Solo que el dominio va a ser los naturales. Y el rango puede ser cualquier número real o puede ser complejo inclusive. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo poner f de n. Pero un número complejo no tiene una parte imaginaria. Puede ser. Eso es. Se considera real. Puede ser. Que f de n, por ejemplo, puede ser 1 sobre n, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se grafica? Acá pongo los n, son naturales, y acá el valor de la función f. Para tabular, por ejemplo, esa función, solamente se tabulan en los naturales. Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y empiezas a tabular, ¿no? En 1, ¿cuánto vale? En 1 vale 1. En 2, medio. En 3, tercio. Cuarto, quinto y sexto. ¿No se van bajando? Claro, es como querer graficar esto, ¿no? ¿Cómo es la gráfica de esto? La gráfica de esto es una función así, Logarítmica. ¿no? Pero no me interesan los valores reales, solamente me interesan los valores naturales. ¿Okay? Entonces acá empieza 1, medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, y así sucesivamente. Y como es una función, entonces puedo empezar a hablar de convergencia también, porque puedo tomar, la convergencia está relacionada hacia dónde va el valor de las imágenes de la función. Entonces yo puedo preguntar, ¿cuál sería el límite de f de n cuando n se va a infinito? ¿No? ¿Cuánto vale ese límite? Eso es f. Entonces, este tipo de funciones bien particulares, cuyo dominio son los naturales, podemos entenderlo desde lo que hemos hecho en funciones, ¿no? Cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente, podemos ver convergencia, y hay sucesiones que no son convergentes. Una que no sea convergente, por ejemplo, una que no sea convergente puede ser esta, ¿no? F de n igual a n al cuadrado. ¿Cómo es esa sucesión? Ya, ahora, no me tienen que dibujar así, sino tienen que dibujar a puntitos, ¿no? Porque no es x al cuadrado, sino solamente el dominio natural. Entonces acá obviamente el límite de f de n cuando n se va a infinito, esto es infinito. ¿Está bien? Ok. Claro, ahora voy a cambiar ligeramente la notación, ¿ya? Y ahora espero que me disculpen por lo siguiente. En vez de colocarle f, escuchen, en vez de colocarle f, voy a colocarle acá x. Es el nombre de la función. Porque como mi nombre empieza con x, va con x. ¿Ya? Es un capricho mío. Y en vez de f acá, entonces va x. En vez de f acá va el nombre de la sucesión. Y así, ¿no? Todo lo demás. X. Acá X. Y acá igual X. Solo que ahora, para este ejemplo que he puesto,
en vez de escribir x entre paréntesis n, esto también lo puedo escribir así. X sub n. Es lo mismo. Es lo mismo. Y si yo quiero la colección de todas las imágenes, no, si yo quiero la colección, solo quiero coleccionar, es como un conjunto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el conjunto de todas las imágenes? El conjunto de todas las imágenes es 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto. Esto acá es un conjunto, ¿no? Ya, ese es el conjunto de todas las imágenes de esa función sucesión, o si quiere llamarle sucesión. ¿Ya? Y esto yo lo puedo notar así. Son todas las imágenes de esta función sucesión desde una preimagen de 1 hasta la preimagen, bueno, hasta infinito. Esa es la sucesión, o si quieren, bueno, esa es la forma de notar, ¿no? Notación. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, entonces ahora vamos a... ¿Ese n igual a 1 qué significa en la parte de abajo? N igual a 1 significa que voy a empezar a tomar los valores de... Eso significa, gracias por la pregunta, eso. Voy a tomar el primer valor en 1, es decir, voy a evaluar la sucesión en 1, ¿cuánto es? X en 2, X en 3, X en n, y así sucesivamente, ¿no? O sea, ¿dónde comienza la sucesión? Así es. Exacto, ¿dónde comienza la sucesión? ¿Ya? Entonces a este elemento de acá se le llama, también se le dice término enésimo de la sucesión. Solamente son maneras de llamarle a la imagen de esta función sucesión. ¿Ya? Entonces, si entendemos bien cuál es la idea de las sucesiones, entonces desde lo que nosotros ya sabemos cómo funciona es más fácil abordarlo. Entonces ahora puedo empezar a preguntarme cuándo una sucesión es convergente. También debería saber para qué me sirve la convergencia de estas sucesiones. ¿Ya? Déjame mostrarte algunas sucesiones, ustedes van a poder ver eso en GeoGebra. Ya, por ejemplo aquí, ¿no? Ya, ¿dónde estás? Aquí estás. Ya, ¿cuál es la sucesión aquí? La sucesión es 1 menos 1 sobre n. Ya, voy a ponerlo acá. Entonces, x sub n es igual a 1 menos 1 sobre n. ¿Cómo es la gráfica de esa sucesión? ¿Cómo la podrías graficar? Tomando los valores, evaluando en los capos. Ya, tabulas, pero antes de tratar de dibujar, debería tratar de esto relacionarlo con la función f de x igual a 1 menos 1 sobre x, ¿no? Y esta función de acá, si hacemos un poquito de transformación de funciones, es 1 sobre x es esto, ¿de acuerdo? Si yo lo cambio el signo, entonces, salud, esto sería menos 1 sobre x, y si a eso yo le subo una unidad, entonces esta gráfica debería ser así, ¿no? Va a ser, la asíntota va para acá, y esta gráfica subiendo una unidad debe ser algo así. Ya. Esta es la gráfica de esta función. Pero la gráfica de la función sucesión, y ahora tengo que empezar a tabular en los naturales nada más, ¿no? Cuando vale 1. En el primer sector, mejor Cuando dicho. vale, claro, solamente me interesa de aquí para allá nada más. Cuando vale 1, esto vale 0. Cuando vale 2, esto vale 1 medio. Cuando vale 3, esto vale 2 tercios, y así sucesivamente. Entonces lo que estamos viendo acá son todas las imágenes, ¿no? Las imágenes. Entonces cuando n vale 1, y así sucesivamente. ¿Hacia dónde converge? Entonces el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito es 1. A ver, acá puedo empezar a jugar con algunas cosas y puedo preguntarme, voy a cambiar la notación, voy a ponerle acá a sub n en
la separata maneja más esta notación A sub n, o lo puedo poner así, A sub n, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto, ¿cómo sería? 1 menos 1 elevado a la n sobre n. ¿Cómo es esa sucesión? ¿Cómo es la gráfica? La gráfica de esa sucesión. De esta. A ver, n no puede ser igual a 0, entonces no puede ser. El n no puede ser jamás 0. No, o sea, no estoy viendo ahorita por los casos. ¿Ya cómo es? ¿Cómo es la gráfica? Necesariamente no tiene que... Ah, está como... Ya vi. ¿Converge? Va a actuar, va a actuar como una ola. Como una ola no, es como una... Eso. Zigzag. Entonces, me parece que esa se lista aquí. Es esta. Como una onda, digo. ¿Está bien? También Y es algo así, ¿no? Va aquí, va abajo, sube. También con Y converge igual. Es convergente. Sí. Ya. ¿Está bien? Cuando es, solo déjame confirmar. Cuando n vale 1, ¿cuánto es? Cuando n vale 1 debería ser ¿cuánto? ¿No? ¿2? Sí, ¿no? Sí, está bien. Pero ¿y qué parte aparece? Es 2. Bueno, el primer valor comienza en 2. Sería cuando n1 tiene la... Un poquito traslado, ¿no? Está bien, profesor. Sería 2. Estaba de súper que veas dónde está, porque no se ve. Sí, pero espero que no. No espere. Pero ya, bueno, es eso, ¿no? Comienza en 1, ¿verdad? Ya, ok. Ahora, el caso anterior. Como les había dicho, esta sucesión que está aquí, su gráfica debería ser esta, ¿no? O sea, pensando en una función de dominio real, ¿no? De dominio real, solamente que estamos tomando los puntos nada más sobre los naturales. Ya. Listo. Ya. Ahora, acá hay algunas cosas que sí puedo mostrarles. Sobre esto. Entonces, lo que hace, viendo un poquito esta notación, para cada entero natural, para cada entero positivo, o sea, para cada natural desde cero, tiene su imagen, ¿no? Imagen es una función. Ya, acá está. La notación que está usándose aquí es A sub n, ¿qué es esto? A sub n. Ya, ¿cómo se definen las sucesiones? Bueno, y acá hay otra sucesión, la famosa sucesión de Fibonacci, ¿no? Si lo han escuchado hablar, esta sucesión de Fibonacci es una sucesión que está definida recurrentemente, donde se define primero el primer término, el segundo término, y de ahí en adelante la suma de los dos anteriores, ¿no? A sub n más 1, si es A sub n más 2, el anterior es A sub n más 1, y el anterior de él es A sub n, ¿no? Y si yo sumo estos dos, esa es la sucesión de Fibonacci. Ya, bueno, ahí tienes ejemplos. ¿Cuál es la fórmula? Ya, bueno, ahora es encontrar, ahora al revés, ¿no? Te digo el conjunto de todas las imágenes, ahora encuentra cuál es la función de recurrencia, o cuál es el patrón. Entonces ahí te das cuenta que, bueno, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, y así en general puedes tener esta expresión de aquí. Es como encontrar las imágenes, te doy las imágenes y tú reconstruyes la función. ¿Está difícil? No. Esta parte. ¿Sí? A ver, cuando es 1, mira, 3 cuartos, cuando es 2, 4 o 5 al cubo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo construías esa? Ya, ¿cómo? 2 más No sé, n Eso sobre... ya es creatividad, no me digan que hay una forma específica. Planteando. Acá debe ser 25, ¿ah? Acá está mal. Acá es 25, ¿no? Si no, no podría respetarse. Es 5. Acá es 5, acá es 20, acá es 25. Porque fíjate. Hay más, menos, más. Y el más menos, como lo hemos construido aquí, ¿no es cierto? Y después lo demás es superior a 2.
2 porque acá empieza, mira, cuando n vale 1, esto es 3, cuando n vale 2, esto es 4. Ah, ya. Entonces serían 2. Ya ves lo que yo acabo de decir, ¿no? El dominio y todas las funciones son los enteros positivos, todo ese tema de yo lo acabo de decir, el término enésimo, y podemos hablar del límite de una sucesión. ¿Cuál es el límite de la sucesión cuando n va a infinito? Eso es L o eso es 1, lo que acabo de poner acá. Simplemente eso, a eso se llama convergencia. Si es que esta sucesión converge, o sea, mejor dicho, se va al infinito, es una sucesión divergente. ¿Está bien? Acá hay algunas cosas más de matemática, pero no hay que tenerle mucho miedo a esto si tú lo interpretas geométricamente, ¿no? Lo que te estoy diciendo ahí es, mira, si yo voy a tomar aquí como una pequeña barrita, o sea, como una franja, ¿no? Esta franja es un L más algo, más épsilon, y un L menos épsilon. Es una franja, ¿no? ¿Me entienden? Sí. ¿Cuándo es convergente? Si en algún momento la sucesión cae dentro de esa franja, siempre. ¿Sí? Pero claro, la sucesión puede estar así, ¿no? Y nunca salir. Eso no significa que sea convergente, eso es divergente. O sea, tiene que ir a un valor. Por ejemplo, tú me preguntarías, esta sucesión x, n igual a menos 1 elevado a la n, ¿es convergente o no? ¿Cómo es eso? Así, ¿no? 1 menos 1. Esa no es convergente. ¿Ya? No son valores. Entonces debería ir a un único valor. Debería ser claramente definido el único valor. Entonces, claro, esta franja no me garantiza de que a partir de un determinado elemento, todos caigan dentro, ¿no? Pero si yo digo, para cualquier franja que tú elijas, debe haber un valor a partir del cual todos van a caer dentro. Ahí entonces tú puedes poner la franja lo más chiquito que quieras, o lo más grande que quieras, pero en algún momento, si es convergente, va a tener que caer dentro a todos los puntitos. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Ya. Bueno, eso en el fondo te está diciendo todo esto acá, ¿no? Para cualquier tamaño de franja, hay un correspondiente entero, o sea, hay un elemento en la sucesión, ese término enésimo, donde todos los elementos van a caer dentro de esa franja de este grosor. Bueno, eso es lo que dice. A partir de cierto punto. Eso dice, traducido dice eso. Lo que pasa que esto es, si tú pones, esto es, solo para que no te asustes, ¿no? Es A, por eso necesitaba plumón. Pero no hay nadie abajo. A sub n menos L menor que epsilon, esto es lo que poner A sub n menos L menor que epsilon y mayor que menos epsilon. A sub n es menor que, sumas L a todo, ya que L menos epsilon y menor que L más epsilon, ¿no? ¿Sí? Oh, gracias. Sí, por favor, porque esto es otra vez. Vamos, Néstor. Entonces, esto que está acá, esto es lo mismo que escribir esto. Y acá es más notorio, ¿no es cierto? Fíjate, todos los elementos son mayores que L menos epsilon y L más epsilon. Y ese es el tamaño de la franja. El grosor de la franja sería 2 epsilon. ¿Sí? ¿Entiendes? No es necesario que entiendan eso, pero claro, en términos matemáticos, para asegurarse de la convergencia, a veces usamos estas notaciones. Ya, acá está, ¿no? El L más epsilon, el L menos epsilon. Ya, bueno, las propiedades de... O sea, si tú quieres saber las sucesiones, los límites, entonces tú puedes tomar dos funciones y las sumas, ¿no? Chicos, puedo tomar dos funciones y las sumo y puedo ver hacia dónde va la suma, el límite de esa suma. Entonces acá todos los límites para analizar la convergencia de dos sucesiones o tres, o del álgebra de ellas, es lo que se hace usualmente en cualquier función, ¿no? Cuando tú ves límites al infinito. ¿Se acuerdan en Matemática 1? Cuando veían límites al infinito, pues acá haces lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo podría agarrar esta y esta y restarlas, ¿no? Entonces, podría decir, ya, ¿cuál es el límite de la sucesión x sub n menos a sub n? Cuando n tiende a infinito. Ya, entonces yo puedo decir, bueno, el límite de esta cosa acá será el límite de x sub n cuando n tiende a infinito menos el límite de la sucesión a sub n cuando n tiende a infinito. ¿Ya?
¿Y cuánto vale este límite acá? Con el se va infinito. Eso vale 1, ¿no? 1 menos. ¿Y este acá? También es 1. ¿Y esto cuánto es? Esto es 0. Entonces, si yo te digo, bueno, ¿cuál es la suma? 2. El producto. 1. El producto será ya el cociente, si es que se puede, ¿no? Es el cociente. Eso vale 1. ¿Sí? Entonces, si a esto acá yo lo multiplico por una constante, toda la álgebra de límites, de sucesiones, se respeta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero colocar el límite de cuando n tiene infinito, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago? Son funciones jóvenes, acuérdense. ¿Cómo harías? A ver, mira, te digo, a ver si se acuerdan. ¿Cuál es el límite de x sobre x más 1 cuando x tiene infinito? Matemática 1. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Usted, hay una forma bien simple de calcular. Ah, Hospital, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿se acuerdan Hospital? ¿Qué haces ahí Hospital? Me había olvidado. Esto es infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Así que derivo hacia arriba, me queda 1, y derivo hacia abajo, me queda 1. Cuando x tiene infinito, esto es 1. Bueno, en el fondo, el límite de n sobre n más 1 cuando n tiene infinito, ciertamente no es una cuestión continua, no puedes derivar, pero si esta se comporta como se espera, probablemente esta acá también se va a comportar como la de arriba, pues, ¿no? Como estamos diciendo acá, ¿no? Esta función 1 sobre x tiene casi el mismo comportamiento que la sucesión 1 sobre n. Deberían tener el mismo comportamiento. Pero si quieres resolverlo acá, esto es más fácil, puedes dividir entre n a todo arriba, ¿no? 1 sobre 1 más 1 sobre n. Cuando n se da infinito y esto se va a 0, igual me sigue saliendo 1. Ya, acá hay algunas otras cosas, es otra forma de resolverlo, pero en el fondo no. ¿Ya? Ahí como le subís una multiplicar. Sí, acá lo separa, lo lleva a esta expresión y entonces toma el límite de 1, de esto. Estoy aplicando las propiedades de límites, ¿no? Límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Y al final es lo mismo. Ya, ¿está claro? Sí. Ya, bueno, todo eso es secuencia. Ya. Sucesiones. ¿Cuándo una sucesión es creciente? Bueno, si la función sucesión es creciente. ¿Ya? A ver, para que sea convergente, ¿basta con que sea creciente? O sea, No. si es creciente, ¿es convergente? No. No. ¿Qué necesitaríamos para tener una sucesión que sea siempre creciente, pero que sea convergente? Que cuando llega a cierto valor empieza a estabilizarse. O por lo menos no superar ese valor, ¿no? O sea, como en este caso, digamos, si yo tengo esta sucesión de aquí, esta sucesión es creciente, pero tiene un techo, ¿no? O sea, si la sucesión tuviera una cota superior, está acotada superiormente y es creciente, entonces es convergente. ¿Se entiende? Sí. ¿Segura? Sí. Ya. Eso es lo que dice acá, pues mira, si tengo una sucesión, si dice que es bla bla bla, decreciente. Otra definición es acotada, o sea, que sea acotada significa que todos los elementos de la sucesión no van a ser mayores que un m. ¿Ya? Ya, bueno, este es el teorema de la sucesión monótona. Tengo una sucesión acotada y monótona. Monótona significa o es creciente o es decreciente, una de las dos. Si es creciente y además está acotada, entonces es convergente, ¿no? Si es creciente y está acotada, entonces es convergente. O como en este caso, es decreciente y está acotada también, ¿no es cierto? Está acotada por abajo, también es convergente. Ya, bueno, es un criterio. Todo R elevado a la n es convergente. ¿Cuándo esto qué es convergente? Voy a ponerlo así, quizás sea más amigable así. No, está bien R. ¿Cuándo eso es convergente? Chicos. Ahorita voy a entrar a series, ¿ah? O sea, series va a ser violenta la cosa. Ahorita me estoy demorando en sucesiones porque debes entender eso, porque series es una aplicación de eso. ¿Cuándo es convergente?
No veas nada de lo que está ahí, ¿eh? Acá, ¿cuál es convergente? Bueno, la cosa es que si n es infinito, si no se puede cambiar eso, la única manera es que llegue a un punto. Entonces, o sea, ¿qué valor hace que... Mira, ¿cómo sabes si esta asociación es convergente? Antes, ¿cómo empezamos? Le sacamos límite. Esta es una función sucesión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la gráfica de la función sucesión? Si tú puedes graficar la función sucesión, puedes saber si es convergente, ¿no? Ya, ¿cuál es la función sucesión que está asociada a él? Una exponencial. Es como querer graficar r elevado a la x, ¿no? Ya no le llames r, llámale a elevado a la x. ¿Pero cuánto vale este R? Por eso. No, creo que es ya Esa es la pregunta, esa es la pregunta que están La haciendo. única manera de que converge es si R es 1. Ya, si r es 1, ya, esa es una, porque sería la función constante. Claro. Ya, o Sí, es 0. esta, ¿cuándo es decreciente esta función? Cuando es Cuando su... es menor. cuando es menor que 1. Cuando es menor que 1. ¿Se acuerdan, no? Sí. Es una exponencial que es así, ¿no? Claro. Este exponencial es así, si la base es menor que 1, y será así si la base es mayor que 1. Entonces, claro, acá la base es r, ¿no? Están preguntando sobre r. ¿Cuándo? Entonces, todo lo que te están diciendo ahí es, si r está entre menos 1 y 1, entonces la sucesión es convergente. Acá la base, siempre pedíamos que sea mayor que 0. Ese será un caso, o que sea mayor que 1. Para eso es en el campo de los reales. Pero como acá los exponentes, ¿no? O sea, el dominio son los naturales, la base puede ser negativa inclusive, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, si tengo menos 1 medio elevado a la n, ¿cuál es el límite de menos 1 medio elevado a la n cuando n sea infinito? Se va hasta el 0. ¿Cero? ¿Qué tal será? Esto es 0, ¿no? ¿Sí? Es 0. Ya, Aunque sea ya. un ¿Listos? poco como zigzag. Ya, no hay nada difícil. Porque lo único que yo voy a hacer es agarrar los elementos de la sucesión hasta el enésimo. Hasta acá. Voy a tomar todos estos elementos y los voy a sumar y los voy a expresar así. Suma de los x sub i de i igual a 1 hasta n. A eso yo le llamo la suma parcial. ¿Y qué cosa es una serie? La serie es simplemente sumar todos los elementos de esa sucesión. ¿Está bien? ¿Entiendes la diferencia entre serie y sucesión? ¿Qué cosa es una sucesión? Son los numeritos opuestos, graciosos. Una sucesión o función sucesión es una función de dominio natural, nada más. ¿No? Una función de dominio natural. Esa es una sucesión. ¿Qué cosa es una serie? La suma de todas las imágenes de esa sucesión. Todas. O sea, entonces la serie, en este caso, puedo ponerlo aquí, lo voy a poner acá. La serie S será la suma desde i igual a 1 hasta infinito de todos estos elementos. Esta es la serie. ¿Está bien? Bueno, ya esta vez. Así que lo único que tengo que saber, y ahí viene el problema, ¿no? ¿Cuándo una serie es convergente o no? O sea, o mejor dicho, cuando esta suma infinita resulta ser un número. Ya. Entonces, eso es lo que voy a tratar de convenceros hoy día con un pequeño ejemplo. Ahora, el ejemplo, lo primero lo voy a hacer en la pizarra, después ustedes van a usar el GeoGebra. A ver, si ustedes agarran un cuadradito, mira, ese cuadradito, de lado 1, ¿ya? Del lado 1, ¿cuánto vale su área? 1. Ahora, si yo lo digo por la mitad, ¿cuánto vale esa área? 0.25. No, 0.5. Oye, ¿cuánto es la mitad del área? Medio. Ya, ¿y esa? Medio. Ahora voy a poder dividir por la mitad. Un cuarto, chico. Igual, un cuarto. Esto lo divido por la mitad. Notado. Octavo. Esto lo divido por la mitad. Esto por la mitad. ¿Esto no es el número de Euler? Esto 64. Y así podemos seguir. ya, 1. 128. Ya. Entonces, si yo empiezo a hacer esto infinitas veces, entonces lo que tendría es esto, ¿no? Sería 1 medio más 1 cuarto más 1 ¿qué?
1 octavo, más 1 16avo, más 1 32avo, y así yo sigo esto infinitamente. ¿Esto qué me va a dar? ¿Qué me debe dar? ¿Qué me tiene que dar? Ah, 1. 1, ¿no? Claro, a ver, entonces esto yo lo puedo expresar así. Esta es una suma. ¿Cómo son los elementos de la sucesión? Que me generan esos numeritos. 1 sobre 2 elevado a la n, ¿cierto? Desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Esta es una serie? Es una serie. ¿Cuál es la sucesión? La sucesión es esto de acá. Esto es a su n. Esa es la sucesión. Pero lo que estoy haciendo es tomar la sumatoria de los a su n desde n igual a 1 hasta infinito. Es una serie. Por lo que esta serie vale 1. Solo una pregunta, ¿siempre va a ser n igual a 1 o puede valer 1? Sí, no, tú puedes empezar la serie, empezarla en 2, en 3, así, no hay problema. Pero usualmente, como estamos diciendo que la enumeración de los elementos de la sucesión empiezan en 1, usualmente así es eso, ¿no? Pero podrías empezar eventualmente en otro valor. Ya, eso es lo que quería mostrarles en la otra aplicación del GeoGebra. Por favor, pueden chequearlo. Esa es la otra, es la que está aquí. Límites. Acá está. Esta es una serie de razón geométrica. ¿Qué es esta acá? Lo que dije. Ahí está lo que les dije. Es otra forma de verlo. Ya, y acá. Y vas completando los elementos de la sucesión. Todos. Es lo mismo, ¿no? Solo que ¿cuánto vale todo eso? Eso debe ser igual, ¿no? ¿Ya? Acá ya había puesto otra. Que es bastante más importante. He puesto la otra, la geométrica. Esta acá. A ver, esta es bien interesante. ¿Cuánto vale? ¿Esa área vale un quinto? No, pues si el área vale 1, hombre, calcula, o sea. ¿Dónde lo daba? Asumo. Supongo que es la mitad. ¿Es la mitad? No, menos, no puede ser la mitad. Menos de un cuarto es eso. Acabo de descubrirlo, el problema, no sé cómo es. Varía los valores, a ver qué pasa. A ver, no, si es un quinto, mira, esto es 1, 2, 3, 4, y esto es, dividir esto de la mitad, estaría acá, este cuadrado, más este cuadrado, tiene el cuadrado de dentro, Sí, claro. ¿sí? Sí, lo hace. ¿Sí? Sí, ¿no? Es la quinta parte, ¿no? Sí. La quinta parte. Creo. ¿Qué pasa si empiezo ahora ¿Cuál sería esta área de ahora acá? El área del cuadradito anterior, ¿cuánto era? Un quinto. Debe ser un quinto de 25 ahora. El área de este cuadradito, ahora es un quinto, ¿no? Ajá. Un quinto. Entonces el área de este acá, un quinto de un quinto. Un 25. Un 25. Del siguiente. Dale. Eso debe ser un cuarto. ¿Cierto o no? Porque Porque o sea, si yo hago eso hasta el infinito, entonces es la cuarta parte del cuadrado. ¿Sí? Impresionante. Ahora, ¿cómo demuestran eso? ¿Ah? Bueno, de eso se trata un poco lo que vamos a hacer ahora. Series, acá está la suma infinita, a su n de n igual a 1 hasta infinito, lo mismo, se dice que es convergente, si eso es un número, o sea, entiendo un número, las series que acabamos de ver, ambas, esa que está allá, la del cuadrado, ¿no es cierto? Y la de los trapecios que van aumentando, eso también son series que son convergentes. Ahora la pregunta, y la gran pregunta es, a ver, otro ejemplo, ¿cuándo una serie es divergente? Un ejemplo. A ver, voy a tomar esta sucesión. X sub n
igual a 1 sobre n. Ya, pregunta. ¿Será una serie convergente o no? Sí. ¿Sí? O sea, esa es una sucesión. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es si eso genera una serie convergente. Pero, ¿por qué es importante saber que algo sea convergente o no? ¿Qué tal si no hubiéramos hecho esto acá y tú hubieras empezado a sumar esto? ¿Tú crees que esto, ya, mira, esto da 1, ¿cierto? Sí. Ya. Y si yo empiezo a sumar todos estos elementos, ¿qué me dará? O sea, la serie sería esta, ¿no? Serie de 1 de x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, esa es la serie. Esto es igual a x1 más x2 más punto sucesivo más xn y así. Entonces, todos estos serán 1 más, ¿cuánto? Un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, sexto, más un séptimo, más un octavo, más un noveno, más un décimo. Voy a seguir, ¿ya? 12, 13, 14, 15, 16, ya me casé. Y así, 12. Ya. ¿Cuánto vale esa suma? ¿Cuando lo sumas? No, ¿cómo va a ser 0? O sea, si es 1 más un medio, ya pues es más de un medio, más de 1,5, ¿no? 0 medio. Ya, a lo más, ¿cuánto llega? No, es N. Ya, como 1. A lo más llega 2. ¿Ya quién dice que a lo más llega 2? A lo más llega 2, ¿sí? No, puede llegar. Bueno, si va al infinito va a ser infinito. ¿Qué? Cada vez es más chiquito lo que se sube. Sí, pero Eventualmente se le va a sumar 0. a un Mira, valor se lo voy a próximo. poner de otra forma, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Esta es una función, ¿no es cierto? Chicos. Mira acá. A ver si les queda un poco más claro. Esta es la función 1 sobre x. Y estoy tomando en 1, en 2, escuchen, mira acá, 3, en 4, en 5, en 6. Ya, en 1 ¿cuánto vale? En 1 vale 1, ¿no? Entonces, esta área no sería 1, ¿no? Base por altura. La base vale 1 y la altura vale un medio. Base vale 1, la altura vale un tercio. Base 1, entonces, ya la pregunta sería, mira, ¿qué cosa estoy sumando ahí? Son las áreas de cada uno de estos rectangulitos, ¿no? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Cuánto vale? O sea, si yo empiezo a hacer con todos los rectangulitos así, de longitud 1, y lo sumo todititos los rectangulitos, a lo más, ¿cuánto puede llegar? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Tras 90 sale 5. Ah, ya. Si tú empiezas a sumar los 90 primeros numeritos, sale 5. Y si les digo si es infinito, ¿podrán creerlo? Yo diría que sí. Podría, sí. Parece que sigue subiendo. Sino que nunca va a llegar a 0, entonces va a seguir sumándose infinitamente. No, pero acá, fíjate, acá Pero igual, ¿no? Un seguía medio, siendo un seis. cuarto, un octavo. Es chiquitito, estoy sumando infinitas veces, pero no llega a 1. Ya, esta serie es infinita, no es convergente, es infinita. Y luego te voy a explicar por qué. Mira, yo voy a empezar a agrupar de 2 en 2. Esto de acá, el 1/3 es mayor que 1/4, ¿no es cierto? Ujú. Por lo tanto, esta suma es mayor que 1/4 más 1/4. ¿Estamos? ¿No? Ahora, en estos términos acá. 1/5 es mayor que 1/8. 1/6 es mayor que 1/8, 1/7 es mayor que 1/8, así que todo esto sumando será mayor que 1/8, cada más 1/8, más 1/8, más 1/8. Toda esta suma de arriba es mayor que esta que está acá abajo. Ahora voy a agrupar estos acá. Este es mayor que un 16avo, mayor que un 16avo, todos son mayores que un 16avo salvo el último. ¿Cuántos un 16avos hay? 8. ¿Cuántos? ¿No es cierto? ¿Y cuántos grupos puedo formar? Infinitos. Son infinitos grupos, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Este es un medio, esto acá es un medio, esto acá es un medio,
Esto acá es un medio y así sucesivamente. ¿Cuántos medios puedo tomar? Infinitos. Entonces esta suma se va a infinito. Esto significa que esta es una serie divergente. Pero no que, pero se aproxima al cero. ¿Ah? Pero no que se aproxima al cero. Oh, sí, mira. O sea, esta sucesión que está acá, el límite de x sub n, cuando n se va a infinito, ¿cuánto vale este límite? Cero. Sí, se va, cada uno de los elementos se va a cero. ¿Pero eso te garantiza que la serie converja? No. No necesariamente. A veces sí, ¿no? Esta sucesión, ¿cuál es el límite de la sucesión a sub n cuando n se va a infinito? Este es 1. Esto acá sí es 0. Converge a 0 también. Pero esta es una serie que es convergente. ¿Está bien? Entonces el problema está, oye, ya vale, pero ¿cuándo una serie será convergente? Entonces ahí necesitamos criterios, ¿ya? Ya. ¿Hago esto? Sí, lo voy a hacer porque... Pero ¿por qué no sirve saber si es convergente o no? Ya, ¿Qué uso le damos? El poder de las series radica en una de ellas, es que nosotros podemos aproximar soluciones de modelos de simulación a, por decir, una función, se puede aproximar usando lo que es la serie Taylor, que es lo más usado. Serie Taylor y serie Maclaurin. ¿Ya? Esas dos series son muy importantes porque nos sirven para hacer aproximaciones. Vamos a ver, para motivarlos un poquito la importancia de esto, ¿no? Miren, vamos a chequear otra vez, vayamos aquí, por favor, y vamos a ver la serie Maclaurin, serie Taylor. La serie Taylor. ¿Qué cosa es una serie Taylor? Una serie Taylor lo que va a tratar va a ser una serie, ¿de acuerdo? Pero los elementos de esa serie, o sea, digamos la sucesión que me genera esta serie, van a ser términos de esta forma. ¿Ya? Esta es una forma muy particular, después les voy a demostrar por qué y para qué sirve. Bueno, a ver, la función que tengo ahí en curva es la función seno de x. Y esta acá es el primer sumando de la serie. El primer sumando de la serie, fíjate que me queda en términos de x, ¿no? 1 sobre 1 factorial de x. Es el primer sumando de esa serie en términos de x. Ahí sale en términos de x. Ahora, si yo empiezo a sumar ese término de la serie con otro más, y ahora voy a sumar uno más, ¿y qué pasó? Uno más. Allá 2. Uno más. Y estoy sumando más. ¿Qué está pasando? La forma de... Ajá. Estamos viendo seno. ¿Qué cosa estoy haciendo? Lo que estoy tratando de ver allí es más o menos algo así como esto, ¿no? Tengo una cosa mayor, bien mayor, que es la función seno, en este caso el cuadrado, pero estoy aproximándome al área del cuadrado a través de pequeños pedazos y los estoy sumando. ¿Sí? Entonces, esa serie Taylor lo que hace en el fondo es más o menos así, ¿no? Estoy empezando a construir una serie donde cada uno de los sumandos me va a dar una parte de la función que quiero aproximar, y cada vez más. Pero la pregunta será, ¿esa serie será convergente o no será convergente? O sea, como ustedes se dan cuenta, a medida que va aumentando el número de elementos, cada vez se van aproximando mejor a la función, ¿no? Entonces es una serie convergente bajo ciertos criterios. ¿Ya? Ahora, al finalizar la sesión deberíamos llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Espero que lleguemos ahí. Ya, entonces la primera serie que quiero mostrarles es esta, y voy a demostrarles por qué esta suma es finita y por qué la de allá con algún criterio. Espero que ya acá ya puedan empezar a darse cuenta el criterio del integral. ¿Qué podemos, a ver, qué les puede venir a la mente con el criterio integral? Ay, Radio curva. ahora
el área bajo la curva, que es igual a ¿cuánto? Integral De la función. De la función sucesión, vamos a poner f de x, ¿no? Esto acá está f de x igual a 1 sobre x, ¿no? Sí. Es una función, ojo, decreciente. Tiene que ser importante acá, decreciente. Decreciente. ¿No? Porque decreciente, en ese caso, esta suma que estamos calculando está por debajo. Entonces, esta función f de x, diferencial de x, ¿desde dónde? Desde 1, puedo tomar esto acá desde 1, si quieres, en 0 no puede ser, porque desde 1 hasta infinito, ¿cómo tiene que ser si es convergente? Esto hemos dicho que es divergente, ¿no es cierto? ¿Puedes sacarle un valor entero? No necesito. A ver, vamos a ver, ¿cómo va esta integral? Integral de 1 infinito de 1 sobre x diferencial de x. ¿Cuánto vale esa área? ¿Cuánto creen que vale esa área? No, mira, toda esta área de acá, ¿cuánto vale? ¿Ah? Bueno, claro. ¿Por qué es infinito? Porque claro, pues si estoy diciendo que esta serie que está representando el área de los rectangulitos es infinita, está con mayor razón la otra que está arriba, ¿no es cierto? Tiene que ser infinita, entonces esto es infinito. Esto es infinito. ¿Ya? Ahora, esto obviamente se demuestra así, ¿no? La integral de esto acá es el logaritmo neperiano de x, evaluado en 1 y en t, y después tomas el límite cuando t se va a infinito, ¿no? ¿Han hecho esto? Esto han hecho, ¿no es cierto? ¡Salud! Gracias. Me haces acordar a mi mamá. Mi mamá no se te ríe. Ya. El límite de cuánto es el logaritmo neperiano de t menos logaritmo neperiano de 1, eso es 0. Cuando t es infinito, salud. El Gracias. logaritmo neperiano de t, cuando t sea infinito, esto es infinito. Estamos, ¿no? Ahora, ¿y el otro? ¿Alguien puede decirme cómo es esto? Sí, ¿cuál es la función? Ya, esto sería, la función más o menos sería acá. Perdónenme, perdón por la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Acá cuando es 1, es un medio, cuando es 2, un cuarto, y así, ¿no es cierto? Sí. Solamente que ahora voy a empezar a tomar esta función. Y esa función tiene estas áreas, ¿no? Sigue siendo decreciente, es muy interesante. Entonces, ¿cuánto vale la...? A ver, ok, si el área bajo la curva es un número, entonces el área de los rectangulitos tiene que ser menor que ese número. Eso quiere decir que la serie sería convergente. ¿Se entiende eso? ¿Puedes repetirlo? Si esta área es convergente, o mejor dicho, bueno, ¿sí me entienden? El área convergente significa que si el área es finita, entonces el área de los rectángulos también es finita. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, o sea, si esta área que está arriba, la área que está acá abajo, que es mayor que el área de los rectángulos, es finita, el área de los rectángulos tiene que ser finita, porque es menor. ¿No? Pero si el área de los rectángulos es infinita, el área bajo la función tiene que ser infinita. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Digan si no repito. Está bien. ¿Capichi? ¿Allá? ¿Sí? O sea, mira, si el área de los rectángulos que está acá, que es menor que el área bajo la función, ¿no? Es infinita, entonces el área bajo la función, que es más grande, también tiene que ser infinita. ¿Sí? Ahora, pero si yo te digo, el área que está bajo la función es finita, Entonces, claro, el área de los rectangulitos que está bajito, que es menor, tiene que ser finita. Entonces, por lo tanto, si es finita el área de los rectangulitos, esto es el área de los rectangulitos, entonces la serie es una serie convergente. Entonces voy a calcular el área de los rectangulitos que están aquí. ¿Cuánto vale esa área? Bueno, ya, esta área debe ser 1, ¿no es cierto? Bueno, ahora voy a calcular cuánto vale el área de la integral mayor. Ya, entonces, ¿cuál es la función ahí?
Un medio elevado a la x desde 1 hasta infinito. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa integral? Bueno, se hace cero en un momento. No sé si no creo que sea, no va a ser 1. Debe ser un poco mayor que 1. Porque esta área de acá, todo esto, inclusive con esto, ¿sí? Pero toda esa área vale 1. Pero le pregunto, ¿cuánto vale esa integral, chicos? Ya, logaritmo, no, ¿cómo hace logaritmo? Oye, ¿cuál es la integral de a elevado a la x? A la X más 1. A elevado a la x sobre el logaritmo empleo de a. No sé, más una constante, ¿no? Entonces esto debe ser logaritmo, un medio elevado a la x sobre logaritmo neperiano de un medio. Ya, más bueno, evaluado en 1 y evaluado en infinito. Evaluado en infinito es 0, ¿no? Un medio en infinito es 0. Esto te va a quedar entonces 0 menos, en 1 sería un medio. Pero logaritmo neperiano cuando es menos de 1 es negativo. Ya, por eso sería logaritmo neperiano de un medio. ¿Cuánto es logaritmo neperiano de un medio? Oye, despierta. Escucha, te has dormido temprano. Vas a venir temprano. Las horas de sueño que le falta en la mañana las va a recuperar acá. ¿Cuánto? Menos 0,7. Ya, menos 0, ya por eso. ¿Cuál sería todo esto acá entonces? Menos 0,5 y 0,5. 1,3, 1,2. 0,70. No puede ser 0. Tiene que ser más, tiene que ser más de 1. No necesariamente más de 1. No necesariamente más de 1. Porque yo estoy calculando esta área que está aquí, pero estoy dejando de lado esta área. ¿Cuánto es? 0,72. 0,72. Ya, 0,72. Está bien. Ya, o sea, pero es un número, ¿no? 0,72. Ojo que tengan en consideración que realmente estoy sumando a partir del segundo término, ¿no? Porque Claro. no estoy sumando desde 1, o sea, la integral va de 1 hasta allá, solo que el área de los rectangulitos empieza con este acá, ¿no? Pero bueno, primero voy a ver si todos los rectangulitos que están acá suman una cantidad finita. Pero bueno, si el área es finita, entonces el área será finita. ¿Está bien? Ese es el criterio de la integral. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Ok, ahora, ¿qué cosas son estas benditas series de potencia? Que es la que nos interesa para ver la serie de Taylor. ¿Están cansados? Sí. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Quieren hacer un break? ¿Sí? Ya, Déjeme unos 5 para- minutos nada más. Para borrar todo. 5 minutos. Es una función de dominio natural y lo que nos interesa en las funciones es ver la convergencia, ¿no? La convergencia de las sucesiones está relacionada a la convergencia de las funciones de sucesión. Si tú sabes límites de funciones, límites al infinito, pues sabemos que es un diálogo. Hemos visto algunos teoremas de cuando, si una función sucesión es creciente y está acotada, es convergente. Ahora, de otro lado, lo que hemos visto es que las series no son nada más que la suma de todos estos infinitos términos que tiene una sucesión. Y hemos visto casos en que una serie es convergente y una serie es divergente. Hemos visto un criterio, el criterio integral, que me permite saber si una serie es convergente o no. Claro, a veces hay, digamos, series donde estos términos que identifican a la serie no necesariamente tienen una correspondencia, así que el criterio de la integral tiene ciertas condiciones. Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, vamos a ver una serie que es bien usada, que es la serie geométrica, que es esta. Vamos a llamarle S. Voy a calcular cuánto vale esto. A este vamos a llamarle S. Y vamos a ver cuáles son las condiciones para que esa serie converja. Entonces, primero voy a sumar, permítanme cambiar acá, voy a ponerle K, y voy a sumar los primeros términos, ¿ya? De esta serie. Entonces voy a poner acá S sub n va a ser igual a
Jóvenes, ¿cuánto sería acá el primero? Primer término de la serie. Sería r a la 1 más r al cuadrado más r al cubo más r elevado a la n. Solamente quiero los n primeros términos. O sea, esto va a ser la serie de a r elevado a la k, de k igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Y ahora, esto ustedes saben cuánto vale, pues, ¿no? Una serie... ¿Se acuerdan cómo es? A ver, ¿cuánto vale esto acá? M es igual a 1 más r cuadrado, más r cubo, más r elevado a la n. ¿Cuánto vale esto? ¿Se acuerdan o no? Cuidado. Cocientes notables. R elevado a la n más 1 menos 1 sobre r menos 1. Ah, ya. ¿Se acuerdan, no? Este cociente Sí, notable. sí. A elevado a la n, m menos b elevado a la m sobre a menos b. Esto es igual a elevado a la m menos 1 más a elevado a la m menos 2 por b más a elevado al último sería a elevado a 1 por b elevado a la m menos 2 más b elevado a la m menos 1. ¿Está claro? O sea, acá es como si fuera, vamos a poner, si b fuera 1, si a fuera r y si m es igual a n más 1. Chicos, ¿están bien? Aquí, por favor, aquí, no vamos a perder esto, acá es muy importante. Ya, pero espérate, acá es con 1, acá está sin 1, así que lo que voy a hacer a esto es, ya, esto acá entonces sería igual a, ya. Si a todo esto le resto 1, me queda. A ver, ¿cómo quedaría acá esto? Yo quiero solamente esta suma. Salud. ¿No? Quiero esta suma. Entonces, ¿qué hago si quiero solamente esa suma? Acá está uno al otro lado. Claro, paso el 1 al otro lado y ya estaría, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Esta suma, la que estoy buscando, debe ser igual a, vamos a poner luego, Sn va a ser igual a ¿por cuánto? Todo esto menos 1, ¿no? ¿Sí? Sería r elevado a la n más 1 menos 1 sobre r menos 1. Ya, y falta restarle el menos 1. Ya está. Y bueno, pues ya está, eso es, ¿no? ¿De dónde salía ese menos 1 al final? Porque esta es la suma parcial que estoy buscando. Esto acá es m. Este es m, ¿no? Pero este señor está sobrando. Y como está sobrando, le estoy restando 1. Ah. ¿Está claro? Ya, ahora, ¿qué sucede? Esta suma parcial, fíjate, esta suma parcial vale esto, así que esto de aquí debe ser igual a, ya, no importa, ya metí la pata, no importa, esto será igual a r elevado a la n más 1, menos 1 menos r ¿cuánto? R más 1, ¿cierto? Se va, sobre r menos 1. Ya, entonces esto será igual a voy a factorizar r elevado a la n más 1 menos r sobre r menos 1. Y si yo factorizo un r, esto va a quedar a r, r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. ¿Está bien? Chicos, ya he hecho un poco de cálculo, un poco medio tedioso, pero es por una razón. Ahora, fíjate, esto de acá es lo mismo que escribir así. Este es el límite de la sumatoria de a r elevado a la k, de k igual a 1
hasta n, pero lo que estoy haciendo es tomar esa suma hasta el infinito, ¿no? Chicos. Cierra tu nombre. Estoy dejando a mi familia 2 horas por ustedes y... Que quede grabado. Sí, así tiene que ser con un puñal por la espalda. Bueno, pero eso es un adelanto de la clase del lunes, por así decirlo. Ya, ok, ahora, mira. Bueno, en la clase que nos tocaría el lunes. Esto entonces sería el límite. Todo esto de acá es esto. Esto es esto. Entonces sería el límite de S sub n cuando n sea infinito. Pero ¿qué cosa es S sub n? S sub n es esto, ¿no? Entonces la serie que estoy buscando es igual a el límite de a r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1 cuando n se va a infinito. ¿Y ahí cuánto vale esto? Entonces, ¿de quién depende si converge o no converge esta serie? De r elevado a la n, ¿no es cierto? Y estamos casi en lo que hemos discutido hace un instante, r elevado a la n. ¿Cómo es r elevado a la n cuando n sea infinito? R es un número, es la base. ¿Y cuándo eso es convergente y cuándo es divergente? Es convergente cuando es 1 o menor que 1. Entonces, si R en valor absoluto es menor que 1, que puede ser un medio, puede ser menos un medio, un cuarto, menos un cuarto, lo que quieres elevado a la n, cuando n sea infinito, eso vale 0. Entonces, esta serie es igual a ¿cuánto? No 0, ¿ah? Es A por R, esto vale 0, será A por R, esto vale 0, menos 1, voy a cambiar acá el orden, sobre 1 menos R. ¿Está bien? Sobre 1 menos R. Y si... Sí, no, lo que pasa es que si R es menor que 1 en valor absoluto, esto se hace 0. Entonces, esto que está acá es menos 1. Tú multiplicas por menos arriba, te queda 1 sobre 1 menos 0. Y ya, me va a quedar eso ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa si R es mayor que 1? Si R en valor absoluto es mayor que 1. Entonces, la serie es divergente. A ver, un ejemplo. Ya, a ver, ¿cuánto vale esta sumatoria desde, vamos a poner 1, desde 1 hasta infinito, de 1 medio elevado a la n? ¿Cuánto vale eso? Voy a poner acá. O sea, lo mismo si pongo k o si pongo n. ¿Cuánto vale eso? No, pero ¿por qué? Pues? ¿Por qué vale 1? Porque es menor que 1 la base. Solo hay que reemplazar. ¿Cuánto vale A? La razón, ¿cuánto? A vale 1 y R, que es la razón, vamos a llamarle la razón, R. Esto debe ser acá. A vale 1 y la razón es igual a 1 medio. ¿Está bien? Entonces en la fórmula, como la razón, esto acá es menor que 1, es convergente, ¿no? Y como es convergente, esto debe ser igual a que vale 1, será 1 por 1 medio sobre 1 menos 1 medio. ¿Y esto cuánto va? 1 medio, con 1 medio se va, me queda 1. ¿Qué? Oye, pero no sé sumar. 1 medio, ¿cuánto es 1 menos 1 medio? 1 medio, pues. 1 medio con 1 medio se va, pues. No me queda 1. Estoy usando esto acá. ¿Está claro? No, ¿Sí? espera que es 1 medio Es la sobre fórmula 1 para medio. una serie geométrica. Sí. ¿Sí? Por eso esta serie de acá, que es aquella, ¿no? Es la misma, es una serie geométrica. Y ahí la suma de todos esos elementos
vale 1. ¿Sí? ¿Cuál tiene? ¿Cómo dije? Ah, ¿por qué? Porque estoy en este caso. Pongamos que sea un medio. Un medio elevado a la n. Cuando n se va a infinito, un medio elevado a la n cuando n sea infinito, es 0, pues. ¿No? 0 menos 1 sobre r menos 1. Menos 1 sobre r menos 1 es 1 sobre 1 menos 0. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, eso es lo que... r sobre 1 menos r. ¿Ya? Y se acuerdan el del... Esto es interesante. Esto acá, del trapecio. ¿Cuánto era la suma? Un cuarto. Ya. Entonces, sumatoria de k igual a 1 hasta infinito. Era de un quinto, ¿no? Al cuadrado. Un quinto elevado a la k. ¿No? Un Sí. quinto, 1 sobre 25. Ya, todo eso, ¿cuánto es? Bueno, será a vale 1 otra vez. La razón es un quinto. Entonces vamos a hacer 1 por un quinto sobre 1 menos un quinto. Y esto es 4 quintos, ¿no? Esto es un quinto sobre 4 quintos. Esto se va y me queda un cuarto. ¿Está bien? Está vivo y funciona. Si no es geometría, ya ahí vienen los temas más complicados, porque son series bien especiales, ¿no? La serie Taylor es una serie que tiene este tipo. Ahora vamos a ver. Muy bien. Ahora viene lo rápido que tengo que hacer. Ahora, Juan, me van a disculpar por lo rápido, porque me voy a pasar varias cosas, ¿ya? Estoy retrocediendo. Ya, esta es la serie geométrica. ¿Estamos? ¿No? Sí. Acá hay una diferencia, yo lo estoy haciendo ligeramente diferente. No estoy poniendo n menos 1, estoy poniendo simplemente r elevado a la n si quieres, ¿no? ¿Ya? Si quieres, a esto lo puedes multiplicar por r y lo divides entre r, va a ser lo mismo. Por eso, aquí en la fórmula que ellos tienen, es a sobre 1 menos r. ¿No? Fíjate, si a esto yo lo multiplico por r y a todo lo divido sobre r, estoy en aquel caso, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ya, entonces, todo esto multiplicado por r es aquello. Ahora, a todo esto que está ahí, divídelo entre r. A esto divídelo entre r. Esto me da esto. Pero es la misma idea. Y esto es convergente únicamente si r, la razón, en valor absoluto es menor que 1. O sea, entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entre menos 1 y 1. Ya. Algo que hemos discutido es esto. Si una serie es convergente, esta es convergente, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser la sucesión que genera esa serie? La sucesión que genera esa serie tiene que ser convergente. ¿Está claro, no? José, pues Ahora, al revés. Ahora al revés. Si la sucesión es convergente, ¿será que la serie es convergente? no necesariamente. Esta sucesión es convergente, ¿cierto? ¿Y la serie es convergente? No necesariamente. ¿Ya? Entonces lo que me dice este teorema es que si tengo una serie que es convergente, sí necesariamente la sucesión que genera esa serie es convergente. ¿Ya? Pero no en todos los casos. Pero no en el otro sentido. ¿Ya? En el otro sentido sí me permite usar, es útil para ver si una serie es divergente. Ya. A ver. Lo que hice acá es, esto me lo voy a saltear rápido. Si esta serie sumatoria de a sub n de n igual a 1 hasta infinito es convergente, entonces esta sucesión es convergente. Es más, converge a 0. Debe converger a 0. O sea, ustedes me acuerdan, ¿no? Ok, si estoy sumando acá es una cosa más chiquita y tiende a 0, ¿no? Ya. Bueno, si es convergente, entonces eso siempre se va a dar. Pero al revés, no necesariamente. Al revés, ¿qué significa? Si la sucesión, ¿no es cierto?, tiende a 0, ¿será que la serie es convergente? Pues no, porque acabamos de ver que esta es una sucesión
la que está ahí, ¿no es cierto? Que tiende a 0, pero no significa que sea convergente. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué me sirve? Vamos a ver un poquito de lógica acá, ¿ya? P, entonces Q. ¿Se acuerdan esto de lógica? ¿Han hecho lógica en el colegio? Sí. ¿A qué es equivalente? ¿Qué? ¿A qué es equivalente? P entonces Q. ¿Sí? P entonces Es verdad, es falso. no Q, entonces no P. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién ha hecho lógica? Levanten la mano los que han hecho lógica. Tú no has hecho nunca lógica. Lógica nunca has hecho. Ya, esto lo que quiere decir es lo siguiente. Decir esto es lo mismo que decir esto. ¿Cuál es la negación de esto? ¿Cuál es la negación? La negación de esto significa si el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, no es 0, entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, la serie a sub n, ¿qué digo? Ya, es divergente. Es divergente. O sea, no convergente. ¿Está bien? Ya, eso es lo que dice acá, ¿no? Sí, ¿cómo dice acá? Si a sub n existe y la sucesión no converge, entonces la serie es divergente. ¿Está bien? Ahora, pregunta, ¿esta será una serie divergente o no? Es divergente. ¿Por qué es divergente? Si yo demuestro que la sucesión no converge a 0, entonces es divergente. Y esa sucesión, esta sucesión de acá, ¿qué es esto? ¿No es cierto? ¿A cuánto converge? A un quinto. ¿Viste? Esta sucesión de acá, que es esta, divides entre n cuadrado. Si quieres agarras Hospital, ¿no es cierto? Deriva esto acá. ¿Cuánto sale la deriva? 2n. ¿Esto acá? 10n. ¿Se va? Me queda un quinto, ¿no? Un quinto. Esta cosa están haciendo en Hospital. Pero no que si no es. Pero profesor. Sí. No hay ningún problema. O hay casos específicos. Hay algunas excepciones. No estoy tan seguro de que existan las excepciones, pero sí creo que sí funciona bien. Ah, pero profesor, ¿no que cuando no era igual a 0 era divergente? Ahí dice. Por eso, como es un quinto, no es 0. ¿Qué dice de la serie? Ah, la serie es divergente. Pero ahí se converge. Es que la serie Por lo converge. tanto, está mal, acá es divergente. Sí, mal. está Porque acá te confundido. pedían que demuestre que es divergente. Está mal. ¿Ya? Y ahora sí vuélvelos. Ya, esta propiedad no sirve. Acá está la prueba de la integral, ¿no? Allá está, mira. Si la integral es convergente, ¿no? Entonces la serie es convergente. Cuadraditos del área. El área. ¿Está bien? Si el área bajo la integral, ¿no? Es una cantidad finita, un número. Entonces, la serie, que es el área de los rectangulitos, es finita. Pero si el área de acá es divergente, entonces, espérate, está mal. No, está mal esto. Oye, es al revés, ¿no? Hemos dicho, si la suma de los rectangulitos es infinita, entonces el área tiene que ser infinita, ¿no? Entonces está mal, esto es al revés, ¿no? Si la serie es divergente, entonces la integral es divergente. Porque si no, de esta manera nos da mal concepto. No, por eso está mal, pues el segundo ítem está mal. Y el primero. Segundo dice. Está. Te faltó. No me di cuenta que está esa atrás de la pizarra cuando llegué. No está. Está publicado, ¿ah? Ya, mira. Lo de arriba dice, ¿no? Si el área bajo la curva, esta área bajo la curva, es finita, entonces el área de los rectangulitos en la serie es finita. ¿Ah? Ahora, lo que dice acá abajo debería ser, si el área si el área de estos rectangulitos es infinita, entonces el área bajo la integral, bajo la función, tiene que ser infinita. Ya, pero eso significa que si el límite de la, o sea, mejor dicho, si la serie a su n es divergente, entonces el área f de x diferencial de x desde 1 es infinito es divergente. Eso es lo que está diciendo. Así debería estar. Ah, no pasa nada,
¿Y va a corregir los PPTs? Y ya les estoy diciendo, porque vas a corregir, además lo vas a colgar, ¿no? Les estoy diciendo. Sí, pero estos no los usa cada Ya, ciclo. olvídate. Sigamos. Ya, ¿cuándo esta serie es convergente? ¿Para qué valor de P es convergente? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a usar el criterio integral. Cagar, ya, eso tú te haces cargo, ¿ya? Y vas a demostrar que los valores para que este P sea convergente, evaluaremos cuando déjame ver el resultado final, aquí está, ¿no? Si P es mayor que 1, entonces haciendo plan, acá está. Esto converge si es que P es mayor que 1. ¿Ya? Si P es mayor, por ejemplo, ¿de ahí tenemos algo? No. P, ¿cómo es esta serie? Un ejemplo esta serie. 1 sobre n elevado al cuadrado. De n igual a 1 hasta infinito. Ya, ¿sería una serie convergente o no? Chicos. ¿Cuánto vale P? 2. ¿P es mayor que 1? Sí. Ah, ya. Esta serie converge si P para P mayor que 1. Con P vale 2, entonces converge. Esta es una serie convergente. Es convergente. Ahora, esta acá. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre raíz de n. ¿Converge o no converge? ¿Por qué es divergente? P vale un medio, ¿no? Eso es divergente. Entonces, ya eso es para eso sirve. Es que esto es la geometría que hemos hecho. Mira, ¿qué cosa representa esto? No. ¿Desde dónde? Desde n, ¿no es cierto? Desde n. ¿Y esto qué cosa es? Esto es el área, ¿y esto qué es? El área bajo la función, ¿no? Desde n para allá. ¿Y esto? El área de los rectangulitos a partir de acá. ¿Quién es más grande? El área que está encima, bajo la función, es más grande. Ojo que, por favor, esta función tiene que ser decreciente, ¿ya? Si no, no funciona la cosa. Siempre creciente. Tiene que ser decreciente. Claro, es que mira, pues por ejemplo, esta función de acá, ¿cómo es un medio elevado a la x? Es decreciente, ¿no? ¿Cómo es esta acá? 1 sobre x al cuadrado. Es decreciente. Todas estas son funciones decrecientes. ¿Está claro? Chicas. ¿Área de quiénes? De los rectangulitos, ¿no? Sí. A partir de n. Esto es Menor a la área bajo la curva. ¿Estamos? menoría. Ahora, ¿esto qué dice acá? Allá. Cuando haya sorpresa es mayor que la lleva por tu. Claro, lo que pasa es que aquí cambia la cosa si yo evalúo. Se corre. Traslación en el eje. No. Claro, a partir del n más 1, Ahí más uno se ha evaluado. Ahí lo evaluaron de. ahí estoy evaluando el rectangulito que está, que es mayor. ¿Esto se entiende? Sí, Entonces lo puedo pasar ya. ¿Por qué? ¿Se entiende, no? Chicos, ¿entienden o no? Esto es el área a partir de n más 1 hacia adelante. Pero los rectángulos, ¿cuánto vale este rectangulito? Sería a sub n más 1 por 1, ¿no? Este. Pero, profe, no sé, X problema, ¿cuál usamos? ¿Cuando Ya, es no, inferior o cuando es superior? No. O sea, ya, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto, ¿ya? A eso voy a llegar, mira. Es reducido. Es reducido. Es el error. Ya, no quiero meterme en esto. Y el residuo, fíjate, esta es la serie, ¿ya? Esta es la suma de los n primeros términos. Ya. Si a la serie me da falta pie, la serie es esta.
a sub 1, a sub 2, a sub 3. Disculpe, profesor, creo que sería bueno que no escribamos en la ventana, Más a sub n más 1, más a sub n más 2, más puntos suspensivos. sino que el ¿ya? brillo de Mira, atrás mira, es lo que no deja ver. Chequea, por favor. Puedes ver, estoy sumando todo. Ya, si a esto que está acá, yo le llamo a SN, entonces S menos SN, aquí es igual. Todo lo de la derecha. No, todo esto que está acá, Debe ser igual a 0. hasta aquí nomás, Hasta ahí. es una suma de los n primeros elementos de la serie. Ah, ya. ¿Ya? Es como sumar aquí, ¿no? O sea, solamente voy a sumar esto. O sea, estoy sumando esta área. Ya. Si yo me quedo allí, hay un error que estoy cometiendo. Si quiero calcular el área del cuadrado. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Bueno, pues lo que me está quedando, ¿no? El área que no he calculado. Es eso, ¿no? Sn, estoy sumando hasta el n rectángulo, hasta el rectángulo enésimo. Y esta diferencia acá debería ser 1, ¿no? El área del cuadrado total, que es el área de la serie, la suma de todos ellos. Y acá estoy sumando hasta donde yo quiero los rectangulitos que yo quiero. Entonces esto acá debe ser residuos. Entonces la diferencia entre este y el aproximado es el residuo, R sub n. ¿Ya? Ese es el residuo. Ahora lo que me está diciendo es que el residuo, este residuo, siempre es menor que el área bajo la curva a partir del término enésimo. Es lo que estamos discutiendo acá, ¿no? Este es el residuo, justamente ese residuo, ¿no? Esto más esto es el residuo, es el error que estoy cometiendo. Y eso siempre va a ser menor que el área bajo la curva. ¿Ya? Y por otro lado, me está diciendo que eso siempre va a ser mayor, eso también se puede mostrar, tomando el área bajo la función a partir de más 1 hasta infinito de f de x diferencial de x. Eso es lo que es. Ya. Ya, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Ustedes pueden analizarse un poquito más a profundidad. Si es que el paquete está bien. Sí. No. Revisen el libro donde está sacado esto. ¿Steward? Esto no se está en el Steward, debe estar en el CIL. No, sí, no. ¿Ah? Sí, ¿No está en el CIL? No, sí lo creo. No, es bonito ese libro. Ya, revisen el Steward, creo que está en el Steward, me parece que sí. Mándame un correo, por favor, para confirmarte de qué libro está esto, ¿ya? Ya, eso después lo hago. Ya. Doctor es el del delegado. Ya, entonces me quiero quedar con algunas cosas de lo que hemos visto hasta ahorita. Ya hemos visto qué cosa es una sucesión, qué cosa es una serie. Tenemos un criterio que es el criterio integral para saber si la serie es convergente, ¿ya? Y acá hay un criterio que me ayuda a saber si la serie es convergente, qué pasa con la sucesión, y tengo un criterio para saber cuándo la serie es divergente. Ya, pero hay un criterio que es súper poderoso para saber si una sucesión e inclusive si una serie es convergente, que es el criterio de la razón. El criterio de la razón, vamos a olvidar esto acá, es acá, esta es la prueba de la razón. ¿Ya? Mira, si tú tomas dos términos consecutivos y tomas el cociente, y ese cociente es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente, por lo tanto convergente. Ustedes deberían qué cosa es absolutamente convergente, pero me basta con ese criterio de la razón para saber si es convergente. Déjame demostrar si esa serie, utilizando este criterio, puedo asegurar si es convergente o no. Voy a poner un ejemplo. A ver, ¿cuál sería el término enésimo? A sub n, ¿quién es? José, ¿te puedes Es agachar? 1 sobre 2 elevado a la n, ¿no? Matrix. Entonces, ¿cuál es la razón entre dos términos consecutivos? ¿Cuál es la razón entre dos términos consecutivos? Entonces, a sub n más 1 sobre a sub n, en valor absoluto, ¿cuánto vale esto acá? Acá sería, es 1 sobre 2 elevado a la n más 1 sobre 1 sobre 2 elevado a la n, ¿cierto? Y esto es un medio, ¿no? Es un medio. Y ese es el valor de... A ver, ¿y cuál es el límite
de un medio cuando n se va a infinito. Este es un medio, obviamente, ¿no es cierto? Y eso es menor que 1. ¿Ya? Eso es menor que 1. Ah, ya, entonces, ese es el n. Este es el n. Entonces, como es menor que 1, entonces dice la serie es absolutamente convergente, por lo tanto es convergente. ¿Ya? Es convergente. Que sea absolutamente convergente significa que tomas el valor absoluto y es convergente. Pero no basta con que es, para saber ese criterio si es convergente o no. Este criterio de acá, ¿quién está? El que acabo de aplicar hace un instante. Si n es mayor que 1, entonces esta serie es divergente. Si n es igual a 1, entonces no puedo afirmar nada. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le aplico a esa? Si aplico ese criterio de la razón a esta serie. ¿Cuál es el término enésimo? ¿Cuál es la serie? Sumatoria de 1 sobre n, ¿no es cierto? Cuando n se va desde 1 hasta infinito. A ver. Entonces, este es el término enésimo, a sub n. Voy a usar el criterio de la razón. A sub n más 1 sobre a sub n. ¿Cuánto vale eso? 1 sobre n más 1 sobre 1 sobre n, ¿no? Esto es n sobre n más 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando n se va a infinito? ¿Cuánto va eso? Se aproxima a 1. No se aproxima, tiene que ser. O eso no es. Es Es algo o 1. no es algo. Es 1. ¿Ah? 1. ¿Eso? No. ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto valía n? Cuando n tiene infinito, si quieres dividirse entre n, 1 más 1 sobre n, ¿no? Todo divide entre n sale eso. Esto acá es 0. Entonces esto tiende a 1. Entonces ese l vale 1. Y ahora, ¿es convergente o es divergente? No puedo afirmar nada si es convergente o divergente. ¿Ya? Ya, ahora ya. La serie de potencias. Nos queda. ¿Cuánto nos queda? Son 9:50. 10 minutos. Ya, mira. Ya, la serie de potencias. Lo voy a hacer en un par de minutos. No va a tomar mucho tiempo. Ahora sí, ha comido algo, ¿no? Acá tenemos. ¿Alguien tiene hambre? ¿Sí? Solo continuemos. Un poco. ¿Alguien tiene sueño? ¿Realmente sueño? No, honestamente, ¿tiene sueño? Sí. Yo acostumbro a dormir mucho el día, viernes en la noche, toda la mañana de trabajo. Y ahora no, no está temprano. No, he dicho que tengo que estar en mi casa a las 11, si no me cuelgo. Sí, soy fiel al castigo. Uy. Ahora Ya. sí. Ok. ¿Qué cosa es una serie de potencias? Una serie de potencias es una serie que tiene este término enésimo, tiene esta forma. C sub n, x elevado a la n. Usualmente los términos de una serie que estamos viendo, esta acá, son constantes, ¿no es cierto? Un medio elevado a la k, ¿no? O un medio elevado a la n. Pero ahora voy a incluir este x. Entonces, por ejemplo, si C sub n fuera 1, entonces si C sub n fuera 1, y ahora voy a dibujar. Y voy a dibujar ya, aquí viene. Ya, entonces, por ejemplo, en la serie de potencia, en esta serie de potencia que está sumatoria de x elevado a la n igual a 1 hasta infinito, ya eso sería x más x al cuadrado más x al cubo más puntos suspensivos, ¿cierto? ¿Sí? Te voy a dibujar algunos elementos de esa serie, ¿ya? O sea, ¿cuál es el primer elemento? X. Ya, eso es x. El segundo elemento. X al cuadrado. Ya, x al cuadrado. La suma de los dos primeros, x más x al cuadrado. ¿Qué puse? X más x elevado al cuadrado. X más x elevado al cuadrado. Voy a borrar el anterior. ¿También? Es este, ¿no? Ahora voy a agregar uno más. Más x elevado al cubo. Ya, es este. Y así puedo hacer una secuencia. Voy a poner acá una Póngalo hasta 10. suma. Déjame ver acá, suma
suma lista variable, expresión x elevado a la n, la variable es n, y voy a sumar desde 1 hasta m, hasta m. Me va a decir que quiero un deslizador, sí, y acá y no va a ser correcto. Ese deslizador es la cantidad de sumandos que yo quiero. Quiero desde un sumando hasta 20 sumandos. Hasta 20 sumandos. ¿Está bien? Y lo voy a incrementar de uno en uno, obviamente, porque son sumandos. ¿Está? Y acá está, ¿no? Y ya está. Esa es la cantidad de sumandos que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta aquí? Va aproximándose a algo. Ahí está, ¿ves? Más sumando. No, lo que pasa es que como tengo potencias muy grandes, x elevado a la 10 es una función que recontravuela, o sea, es enorme, muy grande. Pero va a llegar un punto en el que sea. No, ya, entonces, la pregunta sería, esa serie de ahí, ¿cómo hago para acomodarla para que me vaya ajustando mejor? Como ustedes han visto la serie de Taylor, ¿no? La serie de Taylor era una casi combinación de estas. Concéntrate. Aquí está. Dos puntas igualitas. No, perdón, esa no es. Una lineal, una cuadrática, una cúbica, una orden 4 y así. ¿Cómo hago para crear esta serie? Lo que me está faltando aquí es tener este C sub n, algo. Este C sub n debe tener algo especial para poder encontrar y tratar de aproximar cada vez mejor, ¿no? A medida que voy agregando una suma debería estar aproximándose mejor. Ya, esas son las series de Taylor, ¿ya? Pero las series de Taylor son una serie de potencia en particular. Ya, ahora, ¿cómo voy a conseguir esto C sub n? ¿Dónde estás? ¿Estoy? Ya, si C sub n es lo que le decía, ¿no? En este caso una serie de potencias es una serie geométrica. Esta es una serie geométrica, así es, efectivamente. Esta acá es una serie geométrica, ¿no? ¿Por qué? Esto sería sumatoria de x elevado a la n igual a 1 hasta infinito, y esto es igual a bueno, ya lo escribí, x más x. Despierta. Despierta, pero bajo mi Ya, cabeza. ojo que aquí x es, o sea, como hemos visto, por ejemplo, yo lo puedo hacer constante, ¿no? Ya, ¿qué pasa si x vale 1 medio? Se aproxima a 0. No, si x vale 1 medio, entonces tendría suma. Es como si fuera una función t de x, ¿no? Ahora voy a tabular. ¿Cuánto vale t en 1 medio? T en 1 medio sería sumatoria de n igual a 1, infinito, de 1 medio elevado a la n, pero esto es igual a 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más punto suspensivo. ¿Y eso cuánto es? Todos. Esto vale 1, ¿no? Ahora voy a tomar que t equivale a 1 quinto. Esto sería sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 quinto elevado a la n. Entonces 1 quinto más 1 25avo más 1 sobre 125 más. ¿Cuánto vale esto? Un cuarto. ¿Bien? Entonces, ¿para qué valores de x esta serie, que es una serie geométrica, ¿cierto? La serie geométrica tiene esa forma, pues, ¿no? Es un r elevado a la n, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Imagínate, acá le pongo x, y esa es una serie geométrica. ¿Te das cuenta, no? Pero ¿cuándo esa serie geométrica es convergente? Esa serie geométrica es convergente únicamente si x es menor que 1. ¿Ya? Para otros valores que no sean menores que 1, esa serie es diversa. Y claro, cuando yo hago la suma de esta aquí, ¿no? O sea, si yo solamente... ¿Dónde estás? O sea, ahora, lo que tengo que analizar, me gustaría analizar qué sucede aquí en torno de... Para los valores de x igual a 1, ¿no? Por ejemplo, esa es la función p dice acá. Sí. Voy a poner p de 1 medio.
¿Cuánto es P de un medio? ¿Dónde está P de un medio? Ahí está el árbol, sigue. ¿Ah? Ahí está el Rodríguez. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Ah, P de un medio vale 1, pues. P de un medio no, sino ahora un quinto. ¿De un quinto cuánto es? ¿Cuánto debe ser? 0.25. Un quinto es un cuarto, 0,25. Ahí está 0,25. A de 2, profe. Que es mayor. Infinito. Ya, ahora tenemos que ver, ¿no? Mira, fíjate dónde está. Cuando es un quinto es 0,2, ¿no es cierto? Sí. Ya, el 0,2 es un cuarto, 0,25 más o menos, 0,25. Cuando es un medio, aquí, cuando es un medio es 1, pues. ¿Cuál es la función que ustedes vieron? Ah, no, El la arroz, chica. profesor, el arroz. ¿Ah? Sigue siendo el arroz. Ah. Ya, es esta acá, ¿no? Sí. Pero, ya, fíjate, ahí va. Ya, pero lo que tengo que mostrar son todas las términos. Entonces, pero solamente va a ser convergente cuando esté entre 1 menor que 1, cuando x vale entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando tengo un valor mayor que 1? ¿Cuánto Ya vale, no es- por ejemplo, deja de poner acá, cuánto vale en 2, dijiste, ¿no es cierto? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. En 2, ¿cuánto es? ¿Qué es eso para limpiar los ¿ves? lentes? Pero ya vuelve, No, 2000 y tantos, ¿no? Eso es una. Ahí en 2 es una cosa monstruosa, o sea, ahí claro, yo voy aumentando, voy agregando más elementos a la serie, más, y recontraexplota. ¿Está bien? Por lo tanto, esta es una serie que únicamente es convergente para valores que están entre menos 1 y 1, nada más. Otros valores vuelan. ¿Estamos? Sí. Ya, aquí. Ya es como acá está, ¿no? Es convergente de menos 1 y 1. 3 minutos. Y ahí esta es la serie de potencia centrada en A. Claro, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que en esta está centrada en... No te duermas, acompáñame. Todavía. Ya voy a acabar. Es Le hice solo una morir. traslación, ¿no? Chicos, Sí. solo estoy trasladando hacia A, ¿no? Estoy trasladando hacia A. Ahora, entonces, ¿para qué valores de x debería ser convergente entonces? Si antes solamente x me aceptaba de menos 1 a 1, ahora que lo he trasladado, De A. ¿de dónde hasta dónde? de Amazon. De A más. No, de A a. De A de A. Amazon, no. De Amazon Ah, a... Sí, pero... X. O sea, si antes estaba aquí, ¿no? Era de menos A, desde A menos 1 hasta A más 1, ¿no? Mi alarma de las 10. Ya. Es así, en cierta forma, pero voy a poner acá, no va a ser exactamente 1, ¿ya? Sino va a ser un R. ¿Es este plumón? No, es este plumón. ¿Ya? Y ese R se llama radio de convergencia. O sea, el radio de convergencia puede ser muy grande, puede ser muy pequeño. Mi radio de convergencia, como estoy diciendo, va de menos 1 a 1, el radio de convergencia es 1. ¿No? Porque es como si fuera un círculo, pero solamente va hasta menos 1 y 1, ¿no? Ese es el radio de convergencia. Pero ese radio de convergencia puede ser mayor. ¿No? Para una serie de potencia esta hay solo 3 posibilidades: que converja cuando x es igual a A, pero si x es igual a esto vale 0. La serie converge para todo A, o hay un número a partir del cual esa serie converge. Ya, acá está, ¿no? Es el radio de convergencia. Fuera el radio de convergencia, la serie diverge. ¿Ya? Serie diverge. Ya. Determina el radio de convergencia. ¿Cómo determina ese radio de convergencia? Le quité la razón, ¿no? ¿Cuánto sale el criterio de la razón? Ya sale 3 sobre valor absoluto de x. ¿Ya? Sale, olvídate de todo lo más, sale 3 sobre valor absoluto de x. Ya, ¿y cuál es la condición para que sea convergente? ¿Ah? Tiene que ser menor que 1, ¿no es cierto? Entonces, como tiene que ser menor que 1, entonces esto es menor que 1
y está acá. Entonces, ya, x es menos 1/3, esto es 1/3. Este es el radio de convergencia, vale 1/3. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, puede subir, bajar, pero siempre cuando está dentro del radio de convergencia se considera que converge o... Esta serie de acá, esta serie que está aquí, que está colocada, es una serie de potencias, ¿no? Es una serie, tiene esta forma, ¿ah? Solo que los C sub n son así, ¿no? Ahora, ¿cuándo esto acá es convergente? Bueno, ya hemos dicho que si uso el criterio de la razón, esto, que es L, debe ser menor que 1. ¿Pero cuándo es menor que 1? Cuando x está entre menos 1/3 y 1/3. Si yo grafico esa serie, entonces solamente va a ser convergente para estos valores. Si yo grafico esa serie que está acá, solamente va a ser convergente para estos valores de menos 1 a 1. Para otros valores mayores de 1 ya no es convergente. Ya. Esto sirve, déjame ver si sirve esto. Ya, esta es la serie de potencias. Posee un radio de convergencia R, entonces la función definida por tanto es derivable. Claro, si es derivable, puedo derivar, inclusive puedo integrar. O sea, esta serie de acá, esta serie. ¿Yo la puedo derivar? Sí. ¿La puedo integrar? Sí. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora quiero llegar a lo siguiente. La serie de esta acá le interesa. ¿Cómo represento estos C sub n? Ya, y acá esto es lo más importante de todo lo que hemos discutido hasta ahora. Estos C sub n tienen que ser de esta forma. Déjame mostrar eso. Voy a mostrar como ejemplo, ¿ya? Ya. ¿Tienen tiempo para esto? O sea, si llegamos a hacer esto... Sí, yo sé. Sé que... pero no me voy a decir que esto no termina. ¿La moto está ahí? Profesor, pero... ¿No? Y ya no hay... Ya, voy a quedarme con esto. Creo que si termino esto acá ya hemos cumplido el objetivo del día de hoy. Por ejemplo, voy a encontrar la serie de Taylor de la función seno de x. Entonces, esta serie de Taylor... No se debe devolver los plumones a Néstor. Sí, gracias. Es que no sé cuál es el plumón, son los plumones en esto. La sumatoria de C sub n x menos a elevado a la n cuando n es igual a 0 hasta infinito. Vamos a poner que sea, si a es igual a 0, se dice que se llama serie Maclaurin. No sé por qué capítulos son estos, pero vamos a dejarlo así. ¿Ya? Entonces esto debe ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de C sub n x elevado a la n. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿quiénes son los C sub n? Esto, fíjate, ¿ya? Esto es C sub 0 más C sub 1 x más C sub 2 x al cuadrado más C sub 3 x elevado al cubo, ¿no? ¿Está bien? Más y así sucesivamente. Ahora, a mí me encantaría que esto, buscar cuáles son estos coeficientes para que esta suma sea la función seno de x. Voy a buscar quiénes son estos coeficientes. Entonces, me encantaría que estos coeficientes me dieran la función f de x. Ahora, si yo derivo la función, ¿cuánto sale la derivada? Y lo voy a evaluar en 0. José. ¿Cuánto sale? Derívalo. Antes. Voy a evaluar primero la función en 0. ¿Cuál función? ¿Ya? Voy a evaluar en 0. ¿Cuánto sale la? ¿Cuál función? No. Mira, esta función de acá va a ser todo esto. Yo estoy tratando de encontrar quiénes son estos C sub 0, C sub 1, C sub 2 en términos de la función que tú tengas, cualquiera que sea tu función. ¿Ya? ¿Pero quién es f sub 0? Es C sub 0. ¿Ah? Entonces, si la función que tú estás buscando es esta, entonces la serie Taylor del seno de x tiene como primer coeficiente C sub 0 va a ser seno en 0, o sea, 0. ¿Estamos? Ya, ahora, voy a derivar esto una vez más. ¿Cuánto vale la derivada y lo evalúo en 0? Derívalo y evalúa en 0. Derivar se va a 0, derivo esto acá, me queda C1, ¿no? Derivo, me queda 2 veces x, pero si lo evalúo en 0, todo lo se hace 0, y como esto vale, está 0, me queda C1, ¿no? C1, ¿cierto? C1, ¿sí? Ya, entonces si fuera el caso acá, ¿cuánto vale la derivada del seno? O sea, C1 sería la derivada del seno, f' en 0. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Es coseno
de 0, esto vale 1. ¿Ya? Segundo coeficiente. Vamos a seguir. Derivarlo una vez más. Y lo voy a evaluar en 0. La derivada sería 2 veces C2, ¿no es cierto? Evaluada en 0. 2 veces C2. ¿Cuánto vale C2? Entonces, C2 es igual a la derivada 0 sobre 2. La segunda derivada. Entonces, ¿cuánto vale C2? Es la segunda derivada en 0 sobre 2. La segunda derivada de coseno es menos seno de x en 0 sobre 2. Esto acá es 0. Voy a seguir una vez más, una más, y ahí vamos a sacar la recurrencia. ¿Cuánto vale la derivada en 0? Tercera derivada en 0. Esto de acá se va, me va a quedar 3. Ojo que antes habías derivado, ¿no? La segunda derivada era 2x al... Pero voy a derivar una vez. La primera derivada, voy a derivar. Sería C1 más 2C2x, ¿no? Más 3C3x al cuadrado más punto suspensivo. La segunda derivada sería 2C2 más 6C3x más, ¿qué viene? 24C4. ¿Cuánto viene? Acá debería venir 4C4x al cubo, ¿no? Y si acá sería 12C4x al cuadrado, ¿está bien? Entonces la tercera derivada sería ¿cuánto? Sería 6C3 ya más, esto es 4 por 3, ¿no? 4 por 3 es 12, ¿no? 4 por 3 por 2, eso está en 24, ¿no? Ya, X. ¿Cuál sería el siguiente? C4. Acá, perdón. 24 Ya, esto de acá es C4, ¿no? C4, X elevado a la X, nada más. El siguiente, ¿cuánto vendría? 5 por 4 por 5 por 4 por 3 por 2, C5, X al cuadrado. ¿Estamos? Sin el 2, tienes razón. ¿Estamos? Ya, entonces, ¿cuánto sería la tercera derivada en 0? Esto, evalúa en 0, ¿cuánto es? 6. 3 por 2, C3. Entonces, C3 es igual a la tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 por 2. O sea, la tercera derivada evaluada en 0 por 3 factorial. ¿Ya? 3 factorial, 3 por 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la tercera derivada acá? Tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 factorial. Esto es C3. Entonces, recuerda que estábamos en menos C, ¿no? Ahora tienes que derivar. Sale menos coseno y evaluado en 0, menos coseno evaluado en 0 sobre 3 factorial. Esto será acá menos 1 sobre 3 factorial. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál sería ese 4? La segunda, la cuarta derivada evaluada en 0 sobre 4 factorial. Va a quedar más seno evaluada en 0 sobre 4 factorial. Esto va a quedar 0. Y así sucesivamente. Entonces, la relación vendría a ser como ya, entonces, ya. ¿Quiénes son estos coeficientes? ¿Quiénes son los C sub n? ¿Quiénes son? A ver, mira, ¿quiénes son? Es la enésima derivada evaluada en 0 sobre n factorial. Pero eso es para todo. Eso es para cualquier función. Y acá está. Yo estoy trabajando cuando A vale 0. Disculpa, ¿puedes agachar? Cuando A vale 0. ¿Ya? Eso es el caso que yo he hecho, centrado en 0. Pero si hago lo mismo, esto es cuando sea A, va a ser siempre la enésima derivada evaluada en A. Es lo mismo. Sobre n factorial. ¿Ya? ¿Ya? Acá está la demostración. Entonces, ¿cómo quedaría la serie? La serie de Taylor es la que está arriba. La serie Maclaurin es cuando A es igual a 0, que es el caso que yo he hecho. ¿Ya? ¿Cómo queda? Es así, ¿no es cierto? El término enésimo
de esa serie es esta, ¿no? La enésima derivada del 0 sobre n factorial. ¿Ya? Y bla, 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 todo lo demás. Pero centrada en A es lo que está arriba. Y ya. Y eso es finalmente la serie de Taylor. Ya, eso no lo voy a hacer, eso tampoco. Y acabamos de hacer la de... Ya. Y ahí está, ¿no? A ver. Serie de, ¿cuál dijimos? Era seno, ¿no es cierto? ¿Cómo es? 1, ¿se acuerda el primero? C sub 0, ¿cuánto es? Ah, no, el 0, acá está. ¿El primer coeficiente cuánto es? X. 0. Ya, 0, ¿no? 0. Más C1, ¿cuánto vale? 1. 1, X. X. Más, siguiente, C2. 0. 0X al cuadrado, Cero. ¿no? Ahora, menos, o más C3. 1. Menos 1. 1 sobre 3 factorial, X elevado al cubo. ¿Ven? Y así voy a ir completando, voy a dejarlo cada vez más. Y eso es lo que finalmente, y ahora sí voy, ahí termino, es esto acá, ¿no? Acá es donde está centrado, lo voy a centrar en 0. Ya está centrado en 0. Y tengo cuántos sumandos. Primer sumando, ¿cuánto era? Y voy a cambiar la función. ¿Tengo acá la función? No. Acá, sí está, la función es seno. Seno de x. ¿Ya? Primer sumando es... permítanme escribir esto acá. ¿Cuál sería el primer sumando? Con esto acá sería c, a ver, seno de x es aproximadamente, entonces es 0, 0, más 1, x, más 0, x al cuadrado, más menos 1/3, menos 1, 3 factorial x elevado al cubo, más 0, x elevado a la 4, más, uno más. Más uno sobre 5 factorial. Acá se van alternando los signos, ¿no? Más, menos, qué bien. 1 sobre 5 factorial, sí, x elevado a la 5, más puntos suspensivos. Entonces, el primer sumando debería ser 0. El segundo viene x. X es esa que está ahí. ¿Ya? Primer sumando, el polinomio de Taylor es 0 más esta, ¿no?